El Señor les bendiga a todos, amados. Sean todos bienvenidos a esta transmisión. Estamos desde nuestro templo y quiero decirle a todos los que nos están viendo por YouTube y por las demás redes sociales por las cuales estamos transmitiendo que el templo está cerrado por causa de esta pandemia que estamos atravesando en estos momentos. Vamos a estar transmitiendo desde aquí todos los domingos hasta nueva orden, hasta cuando se pueda. Le doy la bienvenida a todos los hermanos que ya están en sintonía con nosotros, a la iglesia de aquí de Sunrise y las iglesias que tenemos allá en Colombia, las Torres Fuertes de Colombia. Sean todos bienvenidos, que el Señor me los bendiga en este domingo de resurrección. Quiero decirles que nuestros templos están cerrados por orden del gobierno, pero la iglesia sigue abierta, porque la iglesia somos nosotros, la iglesia no es el edificio, y nuestra comunión con Dios sigue abierta. Nuestra comunión con los hermanos a través de las redes, a través de los teléfonos, sigue en pie. Entonces, los que están cerrados son los edificios, pero la iglesia está funcionando, como dijo el Señor Jesucristo, porque las puertas del Hades no prevalecerán en contra de su iglesia. Damos gracias a Dios por esto, damos gracias a Dios por el adelanto, damos gracias a Dios por todas las redes sociales por la cual podemos tener contacto con ustedes. Bien, amados, hoy es día de resurrección. Veamos qué nos dice la palabra en la epístola a los Romanos capítulo 6, los versículos 4 al 5. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque fuimos sepultados, porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Amén, amén. Yo hoy quiero hablar sobre lo que significa la resurrección de Jesucristo para nosotros los creyentes. En el día de hoy, los cristianos de todo el mundo estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la fiesta más importante del cristianismo. ¿Por qué? Porque la resurrección de Cristo fue la que nos dio la vida eterna. La palabra resurrección significa volver a la vida después de haber estado muerto. Hay registros clínicos de algunas personas que han vuelto a la vida después de haber estado muertos, pero al cabo del tiempo han vuelto a morir. Pero la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue para no morir nunca más. Veamos qué nos dice la Escritura acerca de esto. En Romanos 6, 9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, porque la muerte no se enseñorea más de Él. Entonces, cuando Cristo resucitó de la tumba, fue para siempre, fue para tener vida eterna, para siempre. Pero la fiesta de la resurrección o la celebración que estamos teniendo en un día como hoy, no fue solamente para Cristo. Es que lo que Cristo hizo nos lo transmitió a nosotros. Veamos, en esto se diferencia el cristianismo de las demás religiones, en que Cristo con su resurrección venció a la muerte y vive para siempre. El misterio más grande en la historia de la humanidad que el hombre aún no ha podido entender es la muerte. Pero la Biblia nos lo aclara y en Romanos 5:12 nos dice que la muerte entró en el mundo
mundo por causa del pecado. Los médicos no entienden, los científicos no entienden por qué tenemos que morir. Todos quisiéramos vivir eternamente y nadie encuentra una respuesta satisfactoria a esta pregunta. Pero la Biblia lo aclara. Dice en Romanos 5:12 que la muerte entró en el mundo por causa del pecado. Y así, por esa razón, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La palabra de Dios establece en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, amados, también dice que en Adán todos fuimos constituidos pecadores. Y nos dice también que por causa del pecado quedamos destituidos de la gloria de Dios. Dice que no hay justo ni aún uno. La palabra de Dios es la que nos va marcando la vida aquí en la tierra. Nosotros los creyentes creemos lo que está escrito en la palabra. Jesús pagó el precio de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Experimentó la muerte que nos correspondía a nosotros por ser pecadores. Y cuando Él resucitó, no solamente resucitó para Él, sino que la palabra dice que también nos resucitó a nosotros y nos dio la vida eterna, que es lo que todo ser humano quisiera tener. El remedio o la vacuna para la muerte ya fue elaborado en la cruz del Calvario hace casi 2000 años atrás. Veamos lo que nos dice Efesios, la palabra de Dios, que es la que marca nuestra vida. Efesios capítulo 2, versos del 4 al 7, y dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, que aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos confronta y nos exhorta. Dice que nosotros los creyentes ya hemos resucitado con Cristo. Cuando una persona acepta a Jesús como Señor de su vida, Salvador de su alma, el espíritu de esa persona resucita. El Espíritu de Dios viene a morar en él y dice la Biblia que nos sella y nos da la vida eterna. Y empezamos enseguida a entender las cosas de Dios. Y es porque nuestro espíritu ha resucitado. Y ahora hay un deseo de búsqueda de las cosas de Dios que antes no existía. Porque la palabra vida en términos espirituales significa estar unido a Dios. Y la palabra muerte en términos espirituales significa estar separados de Dios. Y la resurrección de Cristo en un día como hoy nos da el derecho legal ante el Padre de ser resucitados también. Y hay una promesa de que este cuerpo que tenemos ahora, que aún muere, un día también va a ser resucitado. Y vamos a tener un cuerpo igual que el que tiene Jesucristo. Un cuerpo que no enferma, un cuerpo que no envejece, un cuerpo que no muere, un cuerpo eterno, como el que Jesús tiene ahora. Y esa es la fe de los creyentes. ¿Y por qué lo creemos? Porque la palabra de Dios, que es la que marca nuestra vida aquí en la tierra, lo dice. Entonces, amados, por ahora, la resurrección de Cristo nos da la resurrección a nuestro espíritu. Y por eso es que tenemos deseos de venir a la iglesia. Y por eso es que tenemos deseos de orar. Y por eso es que tenemos deseos de buscar las cosas eternas, las cosas
que antes no buscábamos. Entonces, todo creyente que ha aceptado a Jesús como Señor de su vida, Salvador de su alma, toda persona que ha experimentado el nuevo nacimiento, toda persona que está entendiendo las cosas que yo estoy diciendo, es porque su espíritu ha resucitado, su espíritu tiene vida eterna. Entonces, la palabra de Dios nos exhorta en la epístola a los Colosenses, en el capítulo 3 y los versos del 1 al 4, nos dice a nosotros la iglesia: si ustedes en verdad han resucitado con Cristo, entonces busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Y por qué dice eso? El que ha recibido la resurrección de Cristo va a buscar las cosas de arriba, naturalmente, sin que lo empujen, de una manera que es impulsada por el Espíritu de Dios que vino a morar en nosotros. ¿Y por qué las cosas de arriba? Porque las cosas de arriba son las eternas, y nosotros hemos resucitado y recibido vida eterna. ¿Y por qué las cosas de arriba, pastor? Porque arriba está sentado Cristo a la diestra de Dios. Veamos lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Dice: pongan la mira en las cosas de arriba, dice la Biblia. En el verso 2, Colosenses capítulo 3, verso 2, dice: no en las de la tierra. ¿Por qué? Dice: porque cuando Cristo murió, se supone que ustedes también murieron. Y la vida resucitada que ustedes tienen ahora está escondida con Cristo en Dios. Y Cristo está arriba. Dice: cuando Cristo, que es vuestra vida, se manifieste, no cuando aparezca por los cielos a levantar su iglesia, no, cuando se manifieste en nosotros los creyentes, ahora mientras vivimos, cuando Cristo nuestra vida se manifieste, dice, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Aleluya. Entonces, amado, aquí nos da una lista de las cosas que debemos hacer para que Cristo se manifieste en nosotros los creyentes, para que esa vida, esa resurrección de Cristo se haga palpable en cada uno de los que hemos entregado nuestro corazón a Jesucristo. Dice en los versículos 5 y 6, dice: bueno, si ustedes quieren que Cristo se manifieste en gloria en ustedes, dice, hagan morir lo terrenal que hay en ustedes. Y aquí dice, ¿qué cosas? Dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. La avaricia es muy común en el ser humano, que es ese deseo de poseer y de tener más y más y más. Y ponemos las cosas terrenales primero que Dios. Dice, y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, amado, la ira de Dios no estaba solamente en el Antiguo Testamento. Estamos hablando aquí en el Nuevo. Estamos hablando una carta a la iglesia de Colosas, a los colosenses, que es en el Nuevo Pacto, que es en la gracia. Y dice que la ira de Dios por estas cosas, por la fornicación, por los deseos impuros, por las pasiones desordenadas, dice, y la avaricia, la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. ¿Y quiénes son los hijos de desobediencia? Aquellos que no obedecen lo que Dios está diciendo en su palabra. Por ejemplo, nosotros los pastores, muchos de nosotros, creemos que esta pandemia que está sucediendo ahora es parte de la ira de Dios sobre el mundo. ¿Por qué ha venido todo esto? Casualmente por el mal comportamiento de los seres humanos. ¿Por qué? Porque como dije la semana pasada, nos hemos burlado de Dios, nos hemos burlado de la Biblia. En este país hemos sacado a Cristo de todas partes, de las cortes, de los colegios, hoy en día el que habla de Cristo lo tachan lo tildan de
anticuado, de loco, todas esas cosas. Pero ahora que ha venido esto, mucha gente está reaccionando y están viendo que hay un Dios en los cielos, que es el único que nos puede salvar de esta catástrofe y de esta tragedia que ha venido al mundo entero, a la tierra. Pero nosotros seguimos predicando la palabra de Dios en medio de la pandemia o no pandemia, porque esto lo hacemos durante toda la vida. En el caso nuestro, hace 23 años somos pastores y estamos predicando la palabra de Dios bajo cualquier circunstancia que haya, porque la palabra de Dios no la para nadie. La palabra de Dios es viva y permanece para siempre y va a ser predicada hasta el fin del mundo. Y todas estas cosas que están pasando nos están anunciando que el fin se acerca. Yo sé que aún no es el fin, pero son principios de dolores. Nos están advirtiendo que el fin se acerca y que la venida del Mesías, la venida de Jesucristo está a las puertas. Y yo creo que nuestra generación verá todas estas cosas que están escritas en la palabra. Entonces, amado, le dice a la iglesia que hagamos morir. No es Dios quien lo va a hacer morir, somos nosotros. Que hagamos morir fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y también luego yo les dejo como tarea, porque el tiempo no me alcanza, sigan leyendo toda esta epístola de los Colosenses hasta el final, este capítulo 3, y verán que hay una lista de cosas que tenemos que dejar. ¿Para qué? Si queremos que Cristo se manifieste con gloria en nuestra vida. ¿Cuándo, pastor? Ahora, en esta vida, ahora. No cuando nos muramos, ahora se va a manifestar. ¿Por qué? Porque la resurrección de Cristo trajo la vida eterna a nuestro espíritu. Y la vida eterna es la vida de Cristo que está en nosotros. Y si la queremos ver manifestada ahora en esta vida, tenemos que hacer todas estas cosas. Y dice, hay una lista que está ahí en la palabra, y de las cuales me acuerdo de algunas, y dice, dejen la mentira, dejen las contiendas, dejen las peleas. Y no le está hablando a los hijos de desobediencia, le está hablando a la iglesia del Señor, le está hablando a los que tienen el Espíritu resucitado, le está hablando a los que tienen la vida eterna. Que si queremos ver que Cristo se manifieste con gloria en nuestra vida, tenemos que dejar estas cosas. Muchas veces estamos esperando que sea Dios quien nos las quite, pero Dios no la va a quitar. Somos nosotros. Dice, haced morir, nos está hablando a nosotros. ¿Y con qué? Con el poder del Espíritu Santo que está en nosotros. Es una decisión que tenemos que hacer. Entonces, ¿por qué? Porque Cristo está preparando con su Espíritu una iglesia que debe ser santa, sin manchas y sin arrugas. Santa, sin manchas y sin arrugas. Y que nuestra mira debe estar en las cosas de arriba, en las cosas eternas, no aquí abajo. Acuérdense, Cristo nos manda a que no hagamos tesoros aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque aquí el ladrón hurta y la polilla corrompe, pero allá en los cielos no hay esas cosas, no hay ladrones y no hay polilla que corrompe. Dice, hagan tesoros para los cielos. ¿Y cómo hacemos tesoros para los cielos? Bueno, poniendo la mirada en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. Entonces, la resurrección de Cristo de entre los muertos, para no morir más, dice que ahora Cristo vive, pero para Dios vive. Y que los que hemos resucitado también con Cristo, también debemos vivir para Dios, no para nosotros. El apóstol Pablo dice, porque el amor de Cristo me constriñe pensando una cosa. Dice que si uno murió por todos, entonces aquello para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos. Entonces nuestra vida debe estar puesta en las cosas eternas. Nuestra mirada debe estar puesta en las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque Cristo no está aquí abajo, Cristo está arriba en los cielos, sentado a la diestra de Dios. Quien está aquí abajo con nosotros es el Espíritu Santo para ayudarnos, para que estas cosas sean así. La resurrección de Cristo en un día como hoy quitó la muerte. Esa es la vacuna contra la muerte. La resurrección de Cristo quitó la muerte y sacó a la luz
la vida por el Evangelio, dice la palabra de Dios. Entonces, amado, como hemos visto, el remedio para la muerte fue elaborado en una cruz hace casi 2000 años. Y entonces, ese remedio es gratuito y está a la disponibilidad de todos los seres humanos. Porque así como un hombre con su desobediencia condenó a todo el mundo y le dio oportunidad a la muerte que entrara aquí en la tierra, asimismo, por la obediencia de un hombre, quitó la muerte y introdujo la vida y le da la oportunidad a todos los hombres de la tierra que adquieran la vida eterna. Por eso estas buenas nuevas son predicadas en todo el mundo. Amados, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Primera de Juan 5, 11, 12 y 13 dice, y este es el testimonio que dice Dios acerca de su Hijo, que el que en él cree tiene vida eterna. Dios nos ha dado vida eterna, no cuando nos vayamos a morir. Lo que pasa es que la vida eterna está en nuestro espíritu y debe trascender hacia nuestra alma y debe pasar hacia nuestro cuerpo y de nuestro cuerpo hacia el mundo. Entonces, amado, ese es el deseo de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 2 y el verso 4, dice que Jesucristo con su muerte, como un día antes de ayer, que fue viernes, estamos recordando eso. Dice, Jesucristo con su muerte destruyó a aquel que tenía el imperio de la muerte. Y dice, esto es al diablo. O sea que cuando la muerte entró en el mundo, el diablo inauguró su imperio aquí en la tierra. Y aún ese imperio de la muerte está teniendo poder sobre casi todos, sobre la mayoría de los seres humanos aquí en la tierra. Pero nosotros predicamos que no es necesario llegar al fin de nuestras vidas con ese poder de la muerte sobre nosotros. Porque cuando aceptamos a Jesús como Señor de nuestra vida, Salvador de nuestra alma, la vida entra a nuestro espíritu. El Espíritu Santo nos sella y resucitamos junto con Cristo. Cuando Cristo resucitaba, ya Dios nos tenía en cuenta que nosotros íbamos a resucitar con Él. Ahora, por el momento nuestro espíritu está resucitado, pero también creemos, los que esperamos al Señor, que un día el Señor va a aparecer en las nubes. Si estamos vivos, va a aparecer en las nubes y nuestros cuerpos van a ser transformados en cuerpos de gloria. Y entonces ya la resurrección será completa, de espíritu, alma y cuerpo. Ese es el mensaje del Evangelio, ese es el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, damos gracias a Dios por su palabra. Nosotros, por fe, vivimos. Fe en lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que en Cristo Jesús hay vida eterna. Y ese debe ser el verdadero mensaje, el significado, porque es maravilloso saber que Cristo resucitó de los muertos y nunca va a morir. Pero ¿de qué me sirve a mí eso? Eso sería como una historia. Pero no, es que Él lo hizo para beneficiarme a mí. Que cuando yo le entrego mi vida, yo recibo la resurrección eterna y la vida eterna también. Entonces, sí vale la pena entender estas cosas. Porque Dios no hace nada por hacerlo. Dios no hace nada por marcar la historia. Esto es más que historia, esto es algo que nos beneficia a nosotros, la iglesia, los creyentes de todo el mundo. Yo espero que algunos que no conocen al Señor, que están escuchando esta palabra, que le entreguen hoy su alma, su corazón a Jesucristo para que reciban la vida eterna, para que reciban resurrección también en un día como hoy, en su espíritu. Y esa resurrección es para siempre, para que de ahora en adelante
vivan únicamente para Dios. Amén y amén. Gracias. Esta es la palabra para ustedes del día de hoy y espero que la vida resucitada se manifieste en todos los creyentes. Pero ya saben, a base de repaso, los creyentes tenemos que hacer morir las malas pasiones, las rencillas, las peleas, el mal carácter y todas las cosas que nos separan de Dios. Lo tenemos que hacer morir nosotros y para que le sirvamos al Señor de corazón, porque el servicio a Dios debe ser hecho de corazón, porque al Señor Jesús servimos y de Él recibiremos la recompensa. Entonces, eso es el significado de la resurrección de Jesucristo que se efectuó un día como hoy. No exactamente hoy, sino que lo celebramos, lo recordamos. Amén. Entonces, hoy vamos a estar participando allá en nuestras casas, ustedes que me están viendo por la internet, vamos a estar participando de la Cena del Señor. La Cena del Señor es un sacramento que el Señor Jesús, antes de ir a la cruz, instauró con sus discípulos y lo dejó para que su iglesia lo practicara cada vez que se reúnan. Hoy estamos reunidos virtualmente, todos los creyentes de Torrefuerte, y estamos viendo lo que es la resurrección de Jesucristo. Estamos escuchando la palabra y vamos a participar de la Cena del Señor. Amados, damos gracias a Dios por eso, y yo quiero ir un momentico a la palabra de Dios que se encuentra en la Biblia, en Primera de Corintios, en el capítulo 11, Primera de Corintios, capítulo 11, y empezando en el versículo 27, quiero leer algo aquí. Nos preparamos con pan y con vino en nuestras casas. El pan simboliza el cuerpo de Jesucristo, que en una semana como esta fue partido en la cruz por causa de nuestros pecados, porque Jesús llevó en la cruz nuestros pecados, porque el pecado es lo que causa la muerte, y Jesús murió para que nosotros no muriéramos, y Él resucitó para que nosotros resucitáramos. Entonces, Jesús se hizo pobre para que nosotros fuéramos prosperados. Jesús es el todo en todos. Jesús es el Hijo de Dios que vino a salvarnos de la muerte. Amados, dice la palabra, la cena reemplaza lo que era la fiesta de la Pascua en el pueblo de Israel. La Pascua fue inaugurada como un simbolismo cuando Israel fue sacado de la esclavitud de Egipto hacia la libertad de la tierra prometida. Así nosotros también recordamos ya no la Pascua, porque Cristo es nuestro Cordero Pascual, sino que recordamos lo que hizo Cristo en una cruz, en una semana como esta. Por eso debemos estar preparados para participar de la Cena del Señor. Dice así la palabra de Dios, 1 Corintios 11, 27. De manera que cualquiera que comiere este pan, o sea, el cuerpo de Cristo, o bebiere esta copa, que simboliza la sangre del Señor, dice, comiera de este pan o bebiere de esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Qué tremenda advertencia. ¿Qué es indignamente, amados? Indignamente es en pecados, que tú sabes, y sin embargo no te importa y lo tomas a la ligera. Hay una advertencia grande en Hebreos 8:26 para el pueblo de Dios, no para el inconverso. Dice, porque si pecaremos deliberadamente después de haber tenido el conocimiento de la verdad, ya no hay más sacrificio por nuestros pecados, sino que lo que nos espera es una horrenda expectación de hervor, de fuego y de juicio que ha de devorar a los adversarios.
Eso lo dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, Hebreos 10, creo que es Hebreos 8:26 o Hebreos 10:26. Se me confundo un poco el versículo ahora, pero eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces aquí nos advierte de que no debemos de tomar la cena del Señor indignamente. Entonces, si alguno hubiere pecado que se puede remediar en el momento, hagamos un acto de contrición, de reconocimiento, de arrepentimiento y pidámosle perdón a Dios. Y Dios es justo y bueno para perdonarnos. La sangre de Jesucristo nos limpia toda maldad. Entonces podemos participar de la cena del Señor. Entonces hay una advertencia bien fuerte sobre esto. ¿Qué dice? El 29 dice, el 28, por tanto pruébese cada uno a sí mismo y entonces coma el pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y juicio bebe para sí. ¿Te das cuenta que el juicio de Dios está vigente aún para su pueblo? Porque es que ahora hay doctrinas que dicen, no, que ya el juicio de Dios eso era antiguo testamentario. No, Señor, el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, dice, juicio come y juicio bebe para sí. Dice, y por esta razón, el 30 dice, hay muchos que están enfermos y hay otros debilitados entre ustedes. Y le está hablando a la iglesia de Corintios. Y dice, y muchos duermen. ¿Qué quiere decir duermen? Muchos ya han dormido espiritualmente, que ya no responden a las cosas de Dios, o muchos ya se han muerto físicamente por estas cosas, porque el juicio de Dios ha venido sobre ellos. Entonces esto es bien delicado, porque esto es el cuerpo de Cristo y esto es la sangre de Cristo. 31 dice, si pues nos examinamos a nosotros mismos, entonces no seríamos juzgados. Entonces vamos a hacer una oración para examinarnos a nosotros mismos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias en este día por hacernos partícipe de la cena del Señor. Gracias te damos por este privilegio. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Te pedimos que nos laves con esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz. Nos arrepentimos de todas las cosas que tú sabes que te ofenden. Perdónanos, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ayúdanos, Dios. Límpianos para ser encontrados dignos de participar del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. En el nombre de Jesús, Señor, yo te lo pido todo. Amén y amén. Gracias, gracias. Bueno, aquí en 1 Corintios capítulo 11, verso 23, dice así. Está el apóstol Pablo hablándole a la iglesia. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hagan esto en memoria de mí. Gracias, Señor. Den gracias allí en sus hogares, en donde quiera que estén. Partan el pan. Gracias, Señor. Este es tu cuerpo, que por nosotros fue partido en la cruz. Lo comemos ahora, Dios. Sana nuestras enfermedades, líbranos de nuestros pecados. Amén. Verso 25. Asimismo tomó también la copa y después de haber cenado, dijo, diciendo, esta copa representa el nuevo pacto en mi sangre, el pacto de gracia. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de lo que yo hice por ustedes. Gracias, Señor, por tu sangre preciosa que me introduce a un mejor pacto, al pacto de la gracia, que borra todos mis pecados. Ahora, Dios, tomamos el vino.
tomamos tu sangre. Gracias, Jesús. Amén. Así pues, verso 26, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga nuevamente. Amén. Y como Él no ha venido y lo estamos esperando, seguimos participando de la cena del Señor. Amados, deseamos desde este púlpito que ustedes tengan un feliz domingo y una gran semana. Y tenemos la esperanza y la fe que muy pronto pasará este problema que estamos atravesando y que durante él el Señor ha prometido guardarnos a cada uno de nosotros, siempre y cuando nos mantengamos perseverando en su gracia, con la mirada puesta en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Feliz domingo de resurrección. Dios los bendiga. Amén y amén. Les habló el pastor Luis Carmona de la iglesia Torre Fuerte. Gracias.